Shalom, shalom a todos. Es una alegría volvernos a encontrar en este día, sexto día ya de la semana, iniciando el quinto día de la semana, perdón. Es una alegría muy grande encontrarnos y queremos continuar con el estudio que tenemos para estos días que prometimos, que es sobre Pesach, sobre la festividad que se acerca. De antemano quiero ofrecer disculpas porque por fuerza mayor ayer no se pudo transmitir por YouTube. Ustedes entenderán que por toda la situación que estamos viviendo en nuestros países, la congestión de las redes de internet es algo muy tremendo lo que está pasando. Momentáneamente a veces se nos van el internet, nos quedamos sin datos, pero bueno, estamos haciendo un esfuerzo con la ayuda del Eterno para poder transmitir a ustedes estas enseñanzas. Así que, sin más preámbulos, vamos a iniciar nuestro tema de hoy, que se llama Pesaj, tradiciones o costumbres y el Seder. Y vamos a explicar un poquito de qué se trata todo esto. Vamos a procurar atender a la matemática de ayer. Si tienen alguna pregunta con respecto a lo que estamos enseñando, podemos contestarla. Si no tiene nada que ver con lo que estamos enseñando, entonces dejan la pregunta y más adelante en los próximos estudios podemos ver si las podemos contestar. Como dijimos ayer, Pesaj es la fiesta con la cual conmemoramos la libertad de nuestro pueblo de la esclavitud de Egipto. Pero más que una liberación física, porque fue lo que sucedió, significa que este momento, cada vez que hacemos esta celebración, ejerce sobre nosotros una liberación espiritual, que es lo más importante. Y efectivamente el Eterno quiso librarnos de Egipto, de una esclavitud física, pero también quería que estuviéramos libres de todas las costumbres que en Egipto hacían daño para nuestra alma, para nuestra vida. Es decir, que el Eterno también nos ha liberado o nos liberó de esa vida espiritual alejada que teníamos de Él y de la vida inmoral. Entonces, el Eterno nos libera de todo eso para darnos espiritualidad y moral, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante esta festividad, porque nos apunta hacia allá, hacia la liberación finalmente de nuestro estado pecaminoso que todos los días con los que tenemos que estar lidiando. El Eterno en Números capítulo 15 versículo 41 dice: soy el Eterno vuestro Eloa, que os hice salir de la tierra de Egipto para ser vuestro Eloa, a fin de que observéis mis mandamientos. Entonces, cuando nos dice eso la escritura, ¿qué es lo que dice? Que el Eterno nos sacó de Egipto, de esa tierra de esclavitud, para algo superior, ¿cierto? Y lo que dice él es que es para que observemos los mandamientos. Es decir, él nos da una libertad para que vivamos una vida de libertinaje o de estar por el mundo sin Dios ni ley, sino con una finalidad que fue observar los mandamientos. Y al observar los mandamientos del Eterno, esto nos da un bien permanente y para que nuestra vida sea conforme a lo que la Torah quiere que hagamos. En ese sentido, el Pirkei Avot, que es un tratado y que significa el tratado de nuestros padres, Pirkei Avot, dice: solo es libre aquel que es motivado por la Torah. Y esa es la finalidad que tenemos con esta festividad y que tenemos con este estudio, ¿sí? Entonces, la obligación que tenemos en esta festividad es la eliminación de todo lo que tenga hametz, y ya vamos a explicar qué es hametz, de alimentos fermentados, como señal que debemos eliminar las fuerzas del mal que fermentan en nosotros y que son simbolizados por el hametz. No sobra decir que esta enseñanza, todo lo que vamos a hablar, está basado en un código, un libro que es de nuestros sabios de mucho tiempo, de hace muchos siglos, que se llama el Shulchan Aruch. Shulchan Aruch
significa mesa servida. Mesa servida. Este es un compendio, un libro que tiene el compendio de todas las leyes que se deben seguir para todas las fiestas y para nuestro diario vivir. Entonces, los sabios lo que hicieron fue que pusieron en este libro cómo es el comportamiento que debemos tener en nuestra vida con nuestro prójimo y con el Eterno, y cómo nos debemos comportar en las fiestas. Entonces, basado en estas enseñanzas que nos da el Shulchan Aruch, es cómo vamos a desarrollar esta clase. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que durante esta festividad no puede haber hametz, prohibición del hametz. Entonces, ¿qué es hametz? Hametz es aquello que puede fermentar. Todo esto que fermenta es hametz. Entonces, por hametz, dice el Shulchan Aruch, entendemos que son, por ejemplo, los cereales fermentados de 5 especies. Entonces es el trigo, la cebada, espelta, avena y centeno. Son 5 cereales de los cuales se dice que no podemos tener en nuestra posesión porque fermentan. Y al fermentarse, esto hace que estemos violando un mandamiento de la Torá que, como lo leímos ayer, si ustedes recuerdan, que decía que debemos sacar toda la levadura de nuestra casa. Ese fue el mandamiento que el Eterno dio. También hametz es cualquier producto sólido o líquido elaborado a partir de estos cereales y que fermentó. Por ejemplo, como la harina que sufrió fermentación por causa de la humedad, el pan, los bizcochos, pastas alimenticias, cerveza, whisky, etc. Todo esto contiene hametz, todo esto fermenta, todo esto está prohibido durante esta festividad. Durante esta fiesta está prohibido consumir toda traza de hametz, es decir, no solamente está mal comerse un pan de la panadería, ¿cierto? Porque tiene, o así se haga en la casa, pero que tenga levadura, que se haya dejado fermentar, está prohibido comerlo. O algo, no necesariamente tiene que comerse el pan, sino algo que tenga trazas o residuos de algo que sea hametz, tampoco se puede consumir. Durante esta festividad está prohibido no solo consumir el hametz, sino también sacar provecho de él o poseerlo. ¿Qué quiere decir esto? Que durante esta festividad no podemos tener, voy a poner un ejemplo así muy sencillo. Hicimos mercado el mes pasado y tenemos 5 o 6 libras de pasta, de todo para seco, para hacer sopa, para lo que quieran, simplemente a manera de ejemplo. Y entonces decimos, como ya se acerca la fiesta, ¿qué voy a hacer con esto? Entonces, no me lo voy a comer, entonces voy a venderlo. Eso no está permitido, no podemos sacar provecho de eso, ¿cierto? No, es decir, digamos en nuestro hogar, porque más adelante vamos a ver que hay, digamos, una persona que tiene un negocio, ya, que un supermercado, por ejemplo, un almacén de venta de abarrotes, para las personas que nos ven por de fuera de Colombia, y allí tienen de toda esta clase, tienen cebada de trigo, tienen harina de trigo, tienen pastas, yogur, todo esto que fermenta. Entonces lo que se hace es que en la ley judía dice que se tiene que vender a un no judío porque no puede haber posesión de esto en nuestras casas o que sea de nuestro dominio. Muy bien. Las matzot que consumimos durante Pesach son tortas elaboradas con una masa no fermentada. Los productos kasher para Pesach son aquellos que no contienen ninguna traza de hametz. Entonces, vamos a ver qué son las matzot, porque ayer hablamos de las matzot y hoy también vamos a hablar de ellas. Las matzot es básicamente el pan sin levadura, ¿sí? Ese pan sin levadura, como su nombre lo indica, no se le aplica ni de la levadura que se está de la que uno compra regularmente en el supermercado para aplicarle a la harina, y tampoco se puede utilizar el pan cuando después de 20 minutos que esté mojada la masa ya empieza a fermentar. Entonces esa harina ya no es válida para la fiesta. Entonces la matzá es todo aquel pan que
no ha permitido la masa un tiempo de fermentación que según la ley, según lo que se ha estudiado, es de 18 minutos. La mezcla de harina, dice aquí el Shulchan Aruch, la mezcla de harina con agua produce hametz al transcurrir 18 minutos. Efectivamente lo que les estaba explicando. Pero hay algo muy interesante. Dice aquí, es cierto que todo el tiempo que se trabaja la masa, es decir, durante todo el tiempo que se está amasando, la masa no inicia la fermentación. Por eso, tan pronto uno termina de amasar, inmediatamente se pone esa masa sobre la parrilla o en el horno para que se hace. ¿Sí? Esa es la forma en la cual se hace la matzá de forma artesanal o como se debe hacer en la casa. Por lo general, así es como se realiza y ustedes pueden encontrar los tutoriales de cómo hacer la matzá por cualquier video de YouTube. Hay unos muy interesantes, muy buenos y simplemente es utilizar una harina de trigo muy sana, kosher. Se le agrega agua, se amasa y antes de los 18 minutos ya tiene que estar asando, sea en el horno o sea en parrilla, para que quede el matzá, para que no se fermente. Esa matzá tan simple como les estoy diciendo, que no lleva ni sal ni nada de esto, se llama matzá mitzvah, ¿ya? Que es la que se utiliza para el inicio de la fiesta. O sea, en la noche cuando hacemos la cena de Pesaj, comemos esta matzá y esa primera matzá que se hace, que es la que comemos en el Seder o en la noche de la cena conmemorativa, se le llama matzá mitzvah porque fue hecha con el propósito de comer para cumplir el mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? El que estudiamos ayer, que dice que se debería comer el cordero con pan ácimo, es decir, con matzá y con hierbas amargas. Por eso, esta primera matzá se le llama matzá mitzvah. Eso con respecto a la matzá. Hay algo más que nos dice, y esto es para después de la cena de Pesaj, que se puede hacer la matzá ashirá, que es una matzá rica, dice el Shulchan Aruch. Y esta matzá es rica, ¿por qué? Porque en lugar de agua se utiliza, pues se puede utilizar, por ejemplo, jugo de naranja, zumo, o sea, se toma la naranja, la fruta como tal, se exprime y con ese jugo se hace la matzá. ¿Por qué digo que debe ser directamente de la fruta? Porque ustedes si compran cualquier concentrado del supermercado, un zumo de naranja, no sabemos porque si tiene preservativos, cosas que pueden contener algo de hametz, algo que fermente, entonces va a invalidar lo que estamos haciendo. Entonces se puede tomar, por ejemplo, una naranja, se le saca el zumo, con eso se humedece la harina de trigo y es el mismo proceso. Antes de los 18 minutos se pone sobre la parrilla y se disfruta otra clase de matzá. Pero hay que tener en cuenta que esa matzá, que es rica porque ya tiene un sabor diferente, etcétera, etcétera, se puede comer solamente después de haber cumplido la mitzvah, de haber cumplido el mandamiento, de comer la matzá que se conoce como la matzá pobre o la matzá que es sencilla, que es simplemente agua, harina y al horno. Entonces, ¿por qué es importante hacer esta diferencia? Porque la matzá pobre era la que, según los sabios, se comían en Egipto, nuestro pueblo. Esa matzá era dada a los esclavos, pues porque era muy barata y era con esa misma masa fue que ellos estuvieron esclavizados, pero también con esa misma masa, así tal cual como se lo comían cuando eran esclavos, esa misma masa fue la que se preparó en la noche de Pesaj, en la noche que se celebró, que se comió el cordero. Entonces, por eso es importante tener eso en cuenta. Como dijimos que vamos a hablar de tradición, de las costumbres, de lo que se hace, por eso hoy no vamos a tomar muchos temas espirituales, eso lo vamos a dejar para la próxima clase, con la ayuda del Eterno, que si nos ayuda será el próximo domingo, de pronto un poquito más temprano, puede ser hacia las 6 de la tarde para que no se nos haga tan tarde. En esa clase, con la ayuda de Dios, vamos a estar estudiando sobre cada una de las cosas que componen el plato del Seder de Pesaj,
qué significa alegóricamente, ¿cierto? Porque es importante saber no solamente comer y comer, sino saber por qué lo estamos haciendo. Entonces, con ayuda del Eterno, el domingo vamos a tratar ese tema y para el lunes, para cerrar este ciclo de estudio, estaríamos mirando con ayuda de Dios qué es lo que significa esa redención y cómo estamos esperando la segunda redención. O sea, ya un carácter mucho más espiritual las dos clases que siguen. Por eso en este momento me interesa más bien saber qué es lo que vamos a hacer. Cuáles son las costumbres que hacemos antes de la festividad y para recibirla. Pero esto es importante saberlo por lo siguiente. Nosotros no debemos hacer nada que no tenga ningún sentido. Es más, todas estas costumbres que todos los años hacemos antes de la festividad debe llevarnos a algo. Y es que cuando estamos haciendo la limpieza de la casa, etcétera, estemos pensando de que solamente no es limpiar la casa para que quede bonita, porque eso se hace todos los días y las señoras se esmeran por tener la casa muy bonita, sino que simboliza también que estamos limpiando nuestra propia alma, nuestro propio cuerpo. O sea, por eso es tan hermoso saber que cada cosa que los sabios nos han enseñado es importante, y todo en el judaísmo, todo, absolutamente todo, tiene no solamente una parte de lo que está escrita, sino que tiene una aplicación para la vida. Entonces, ya haciendo esa aclaración, vamos a ver qué es lo que se acostumbra a hacer. Primero, tenemos que saber cuáles son los productos hametz, es decir, los productos que contienen levadura y que no podemos tener en nuestra posesión o comerlos. Entonces, productos que son completamente hametz están, por ejemplo, el pan, pasteles, bizcochos, pastas como por ejemplo los fideos, espaguetis, conchitas, todo lo que son pastas comestibles no se pueden comer. No se puede tomar cerveza, no se puede tomar whisky, no se puede tomar yogur, nada, ni kumis, nada que tenga productos que hayan fermentado. Eso es clave para que ustedes lo tengan. Es decir, nada que tenga ni que fermente, ni que tengan levadura. Eso es lo importante. Hay productos que están con una mezcla de hametz que tampoco los podemos comer. Por ejemplo, dice sustancias y extractos producidos a base de cereales. A menudo dichos ingredientes no figuran en la descripción del contenido. Entonces, por ejemplo, esas leches achocolatadas que venden, hay que tener mucho cuidado con lo que estamos comprando. Por ejemplo, en los supermercados venden cremas instantáneas, ¿cierto? Crema de champiñones, crema de pollo, crema de esto. Verifiquen que en el empaque no tenga por ningún lado algo que sea hametz. Por lo general, en todos estos empaques dice pueden contener trazas de, y ahí ustedes se dan cuenta si lo pueden consumir o no. Preferiblemente todos estos empaquetados no se deben comer, ¿ya? ¿Cuáles productos son kosher para Pesaj? Entonces, kosher, recuerden para los que nos ven por primera vez, kosher es lo que está permitido, lo que el Eterno permite que podamos comer. Entonces, lo que está permitido para Pesaj, entonces, por ejemplo, las carnes están permitidas, las legumbres secas y el arroz está permitido, aunque ahí hay una salvedad, de acuerdo a algunos corrientes del judaísmo, los permiten y otros los prohíben. Por ejemplo, hay una corriente que es la corriente askenazita. Askenazitas son los judíos que residen por lo general en el norte de Europa, Rusia, toda esta parte norte, en Estados Unidos también la parte norte. Vienen, su corriente es askenazita y ellos prohíben aún el consumo del arroz, ¿sí? Mientras que los sefarditas son todos los judíos que venimos de la región de España, Portugal, la península ibérica. Aún tengo entendido, creo que Marruecos también hace parte de los judíos sefarditas. Y Latinoamérica está lleno de judíos sefarditas porque
llegaron aquí después de la expulsión de los reyes de España en 1492. Aquí llegó mucho judío sefardita y las costumbres las tomamos de allí. Entonces, para los judíos sefarditas, que es lo que a nosotros, la línea que nosotros seguimos, sí se puede comer el arroz, pero es recomendable que el arroz se examine, que no vaya a tener, por ejemplo, trigo, cosas así, porque esa es la razón básica por la cual los askenazistas lo prohíben, aunque eso fue hace mucho tiempo, no sobra la recomendación, y es que ellos decían que como el arroz cuando lo cosechaban lo hacían junto con el trigo o junto con la cebada, porque eran muy parecidos, entonces podían tener esa mezcla y por eso no se consumía. Por esa razón nosotros debemos ser muy cuidadosos también, y si pueden comprar un arroz que sea seleccionado, que sea un arroz muy bueno para poderlo consumir, está perfecto, y así evitarse un poco de complicaciones o desagrados después. Eso es básicamente lo que se puede comer. Entonces, se puede comer, por ejemplo, habichuelas, frijol, todo lo que sea verdura se puede comer, siempre y cuando esté muy bien lavadito y que no se tenga que poner a remojar y que dure más de 1 hora o 20 minutos en remojo, porque empieza el proceso de fermentación y ahí sería inválido eso que estamos comiendo. Ahora, viene una cosa muy importante, que es la cacherización de los utensilios de Pesaj. Entonces, ¿qué es cacherización? La cacherización es, es la forma o la acción que se hacen en los hogares de que un utensilio que, por decir algo, y lo vamos a ver aquí, una cuchara que ha estado en contacto con un yogur, por ejemplo, para la festividad, eso debe ser cacherizado, debe ser purificado para poderlo utilizar en la festividad. Entonces, se prohíbe utilizar, dice el Shulchan Aruch, durante Pesaj toda clase de utensilios que se utilizaron durante el año para guisar, freír, hornear, comer o beber en ellos caliente o frío. Por lo tanto, se suele reservar una vajilla aparte, cubiertos aparte, especiales para Pesaj. Entonces, en muchas casas se tiene la costumbre que hay una vajilla especial para el tiempo que dura la festividad. Cuando yo hablo de la festividad de Pesaj y que se debe guardar la vajilla, es porque durante la festividad de Pesaj, que sería una noche, conecta inmediatamente con la fiesta de panes sin levadura. Y en esta fiesta de panes sin levadura es un periodo de 7 días durante el cual no se puede comer todo lo que estamos hablando, y por eso es que hay que apartar vajilla, hay que apartar ollas, hay que apartar todo para esta festividad. Ahora, como entendemos que no todo el mundo puede tener esto, porque pues hay personas que no tienen los recursos para tener 2 vajillas, 3 vajillas, 2 juegos de ollas, etcétera, entonces está el proceso de cacherización. Precisamente es para eso también. Entonces, dice el Shulchan Aruch que si no se tiene la posibilidad de disponer de ellos, se puede utilizar para Pesaj ciertos utensilios que sirvieron durante todo el año después de haberlos cacherizado. Y existen 2 procedimientos de cacherizado para purificarlos del hametz que hayan absorbido durante el año. Entonces, la agalá, que consiste en sumergir el utensilio de agua hirviendo, agalá es el proceso de cacherización, consiste en sumergir el utensilio en agua hirviendo. Esa es una de las formas de cacherización. Entonces, la primera se llama agalá y la segunda se llama el libún. Agalá y libún. Agalá es utilizar los cosas que, si se exponen al fuego, se van a dañar, se van a derretir. Por ejemplo, una bueno, acá le llamamos una ponchera, un tarro, algo que es de pasta, ¿sí?
Entonces, durante todo el año se ha utilizado para poner allí ciertas clases de harina, etcétera. Para poderla utilizar en Pesach, yo tengo que poner eso, sumergirlo en agua hirviendo. ¿Sí? Esa acción se llama agalá. ¿Sí? Agalá, la agalá. ¿Por qué? Porque si yo lo paso por el fuego, pues lo voy a dañar. Entonces, no lo puedo hacer. Ahora, el libún, que es la otra forma de cacherización, consiste en enrojecerlo en el fuego hasta que se desprendan chispas de él. Entonces ya son cosas metálicas. ¿Sí? Estos métodos pueden explicarse según el principio del mismo modo que el utensilio absorbe los alimentos, así mismo los expulsa. Entonces esas son las dos formas de cacherizar algo. El utensilio que absorbió el hametz o el alimento prohibido mediante la cocción, es decir, bajo la acción de un líquido hirviente, puede arrojarla bajo la acción de agua hirviente, por el agalá. Este es el caso de las cacerolas. Entonces, así se hace. ¿Cómo se efectúa la agalá, por ejemplo? Entonces dice que primero se limpia todo el utensilio. Entonces cogemos esa cacerola, lo que vayamos a hacerle la purificación, se lava. Hay que lavarlo primero, que quede bien, bien bonito, bien organizadito. Y luego se sumerge totalmente en el agua hirviendo, que quede totalmente sumergido, las tapas de las ollas, todo lo que tenga que hacerse bajo ese ritual, podríamos decirlo, debe estar completo, debe estar totalmente sumergido. Dice aquí que la gala se efectúa de la forma siguiente: se hierve agua en una caldera, en una olla, se introduce en ella una barra de hierro incandescente hasta que rebose el agua. Pues si no se tiene esa barra de hierro, porque pues en este momento es difícil que en una casa consigamos una barra de hierro y ponerla al rojo vivo, pues simplemente se deja que el agua hierva bastante, y luego se sumergen los utensilios que se puedan purificar allí. Muy bien. Ahora, clases de utensilios y aparatos, dice acá, dice: los utensilios que se utilizan todo el año y que no serán empleados durante Pesaj han de ser lavados y luego guardados en un lugar fuera del alcance a fin de que no sean utilizados por error. ¿Sí? Los utensilios de metal pueden ser cacherizados, ¿sí? Pero hay ciertos productos que no se pueden cacherizar. Por ejemplo, una cuchara de palo, porque una cuchara de palo se ha absorbido y por su misma textura y forma no hay cómo expulse todo lo que haya consumido. Los utensilios de barro tampoco, no se puede, definitivamente no se pueden cacherizar, ¿sí? Entonces básicamente eso, una cosa que es muy fácil de cacherizar son los productos que son en vidrio, ¿sí? Porque el vidrio no absorbe los alimentos. Entonces básicamente simplemente se lava y se les hace su purificación. La nevera hay que lavarla muy bien lavadita, para quitar cualquier, es decir, es muy fácil, pues porque sus partes son plásticas por dentro, es muy fácil mirar que no haya quedado nada por dentro, se limpia muy bien. Las mesas, el comedor donde comemos, debe limpiarse absolutamente muy bien. Si tienen cualquier rendija o algo, examinar que allí no quede ningún rastro de hametz. La cocina y la estufa, eso es un trabajo que sí o sí hay que hacerlo, limpiar el horno. Recuerden que las damas que hacen el pan para Shabbat utilizan el horno durante todo el año, y así se limpia el horno, pues pueden quedar boronitas, trazas de levadura. Por eso es necesario que la estufa esté muy, muy, muy bien aseada, muy bien limpia, para evitar que allí haya cualquier cosa. Básicamente esas son la limpieza o la cacherización que se hace en cuanto a las vajillas, en cuanto a la cocina, ¿sí? Entonces recuerden que cada vez que se está haciendo esto, no solamente es buscar y lavar por lavar, sino pensando en el mandamiento que el Eterno dio de que toda la levadura debería ser sacada de nuestros hogares. Ahora, hay una tradición muy bonita, muy hermosa, que realmente nosotros todavía lo hacemos,
y es la búsqueda y eliminación del hametz. Este es un- una costumbre muy bonita que se llama Bedikat Hametz. Bedikat Hametz. Y lo hacemos con mis hijos desde cuando eran muy niños. Todavía tengo una hija pequeña y ella es la que más disfruta, aunque los otros que ya están grandes también disfrutan mucho de la búsqueda del Hametz, porque es algo que durante todos los años no lo dejamos de hacer. ¿En qué consiste esto? Y para las personas que nos están escuchando, es algo muy bonito, porque es algo muy didáctico. Lo que se hace es buscar en los rincones de la casa, después que la casa está bien aseada, el padre de familia, por lo general, utiliza un pan de panadería, cualquier cosa que tenga hametz, que tenga levadura, y se esconden, o sea, se envuelven en servilletas, porque si no, volveríamos a dejar levadura en la casa y de eso no se trata, sino envueltico, y se esconden 10 pedacitos en la casa, ¿ya? Y la idea es que la noche anterior a la celebración de Pesaj, es decir, para este año, el martes en la noche, ya después de que la casa está limpia, o sea, de que ya se ha sacado todo el hametz, toda la levadura, entonces uno empieza a guardarlos, a esconderlos, y la idea es que los chicos, los niños, vayan y busquen esos hametz, ¿ya? ¿Por qué? Porque así se les está enseñando que eso no debe estar en la casa, y eso tiene algo espiritual muy grande, porque así mismo ellos van a aprender que de sus vidas también deben sacar todo lo que les contamina, todo lo que les hace daño. Entonces, como les decía, todas estas costumbres no es algo mecánico, sino debe tener alguna enseñanza. Y después de que se encuentran estos pedacitos de hametz, eh, la costumbre es quemarlos, ¿ya? Sacarlos de la casa y quemarlos. Este año todavía no se sabe cómo iremos a hacer, porque por el confinamiento que hay en las casas por el tema del COVID-19, está prohibido salir y hacer estas quemas o lo que sea. Sin embargo, es algo que es muy bonito y por eso se llama el Bedikat Hametz, que es buscar eh, ese, esos pedazos de Hametz. En el Shulchan Aruch habla que se debe tener una vela, una escobita y un recogedor. Pero pues en esta época ya moderna, pues no es recomendable ir a buscar con vela, pues porque pues, puede ocurrir una tragedia. Entonces una linterna está bien. O sea, las luces deben estar apagadas, en la casa debe estar las luces apagadas, y simplemente los niños con su linterna van y buscan en dónde están esos pedazos de hametz para poderlos recuperar. Después que los han buscado y todo, recomendable es darles un premio. Cualquier cosa, algo que puedan comer y que no vayan a contaminar la casa con hametz posteriormente. Entonces, esa es la forma fácil de poder hacer esta otra tradición que es muy bonita, y que les recomiendo para todos los que nos están viendo hacerla. Es algo que realmente sí nos enseña algo en la vida. Muy bien. Si por cualquier situación no se hizo porque se olvidó o algo, pues se puede efectuar durante el día, pero pues ya no se va a hacer con linterna, ya no se va a hacer con vela, nada de eso. Simplemente va y se busca. Pero pues lo ideal es hacerlo en la noche que antecede a la celebración de la cena de Pascua. Muy bien. Se permite comer hametz, es decir, pan con levadura, por ejemplo, un yogur o algo, hasta el siguiente día, perdón, ¿cómo sería ahí? Hasta la víspera de Pesaj. Es decir, más o menos hasta el mediodía en ese año, que sería el miércoles. Hasta las 3 de la tarde más o menos. Bueno, podría ser hasta las 3, pero lo recomendable es que no se coma ya después del mediodía, ¿sí? Ya es preferible empezar a guardar el no comer. ¿Por qué? No porque ese sea el mandamiento, sino porque se puede accidentalmente quedar algo de lo que está leudado en la casa. Y si ya hemos hecho una limpieza, pues es mejor no dar esa oportunidad a que se nos quede algo.
puede comer algo que está leudado. ¿Sí, no? ¿No? Perfecto, muy bien. Ahora, si ustedes, por ejemplo, tienen duda con respecto a lo que estoy hablando y tienen a sus rabinos, sus morín, que les pueden dar más instrucciones, es muy bueno que ustedes consulten con ellos cuál es la tradición, cuál es la alajá, pues, como les explicaba ayer, que se tiene en cada comunidad y seguir las reglas que cada uno de sus rabinos tengan al respecto. Esto apenas es un bosquejo de lo que se hace. Venta del Hametz. Entonces, las personas que tienen, como les decía, un supermercado o algo, no deben tener en posesión nada de Hametz, nada que leude. Entonces, en el judaísmo se ha establecido que las personas deben vender todos esos productos a un no judío y por lo menos durante el tiempo de la festividad, y luego pues puede volver a comprarlo o volverlo a hacer. Eso es algo que realmente es necesario que, si ustedes tienen esta situación, la consulten con su rabino o la consulten con su maestro, ¿sí? Porque pues esto depende de la comunidad o la corriente judía. Hay algo para cada caso, ¿sí? Y de eso sí no voy a ahondar porque pues no me corresponde. Esos son temas que cada comunidad local debe manejar. Hay una obligación que es muy interesante y una costumbre que tenemos para esta fiesta, y es ayudar a los necesitados para la fiesta. Siempre en nuestro pueblo de Israel y en el mundo entero hay gente que tiene buenas comodidades y hay quienes no las tienen y que pasan por necesidades y que en este momento deben estar pensando: ¿y yo cómo voy a hacer para conmemorar la fiesta? Porque no tengo recursos, ahorita estoy con el COVID-19 recluido en mi casa, no puedo salir a trabajar, etcétera, etcétera. Entonces las personas que tienen modos deben pensar en aquellas personas que posiblemente sabemos que les va a quedar muy difícil celebrar la fiesta, y es nuestra obligación ayudarlos para que ellos también conmemoren su fiesta, ¿sí? Y esto no es simplemente yo le voy a prestar para que después me pague, sino que debemos dar de lo que el Eterno nos ha dado. Sin embargo, el necesitado también debe poner algo, porque dice la Escritura que no nos presentaremos delante del Eterno con las manos vacías, ¿sí? Entonces, el necesitado no debe esperar que la comunidad o la persona que tiene recursos le dé todo lo de la fiesta, ¿cierto? Sino que debe también mirar qué puede poner ella, porque no nos podemos presentar delante del Eterno con las manos vacías. Recuerden ustedes que aún en los sacrificios que se hacían en el templo, en el Mishkan, día tras día, y las personas que no tenían para comprar un toro compraban una oveja, el que no tenía para una oveja compraba una tortolita, y el que no podía comprar una tortolita, una paloma, que eran las personas indigentes, dice el texto, entonces podían llevar un puñado de harina, pero siempre tenían que presentarse con algo. De la misma manera, en todas las fiestas ese mismo principio aplica, ¿sí? Muy bien. Hay otra costumbre que se tiene, que es el ayuno de los primogénitos, en hebreo Tanit Bejorot. Entonces se acostumbra que los hijos primogénitos ayunen, ¿sí? Hasta cuando ya se inicia la festividad. ¿Por qué se tiene esta costumbre? Porque se recuerda que el Eterno mató a los primogénitos de Egipto y salvó a los primogénitos de Israel. Entonces, en memoria de eso, los primogénitos ayunan, incluso si son Kohanim o son Levín, o sea, si son de la orden sacerdotal. Ayunan aún los primogénitos de solo padre o de solo madre, no importa. Las mujeres que son primogénitas no suelen ayunar, solamente los varones, pero si una mujer quiere ayunar, no hay problema, lo puede hacer. El ayuno ha de prolongarse hasta la noche y no debe ser interrumpido antes.
Mientras el hijo primogénito no haya alcanzado la edad de 13 años un día, lo que se conoce en el judaísmo tradicional como el Bar Mitzvah, el padre ayuna en lugar del hijo. ¿Sí? Si el padre fuera el mismo primogénito, según cierta opinión rabínica, es la madre del hijo la que tiene que ayunar. Pero estos ya son tradiciones. ¿Sí? Entonces, pero muy bonita forma de recibir esta festividad recordando que el Eterno salvó a los primogénitos y por esa razón se ayuna. No se ayuna con la finalidad de aguantar hambre, sino con la finalidad de agradecer al Eterno que salvó a los primogénitos de Israel durante esta ocasión. Muy bien. Para la víspera de Pesaj, entonces ya estudiamos que se hace la eliminación de... bueno, la búsqueda del Hametz. Ahora, hay otra tradición que es la eliminación del Hametz. En Israel, no creo que este año, vuelvo a decir, por el tema que se está viviendo humanitario del COVID-19, pero si ustedes buscan por ahí documentales, especialmente en Israel o en los sitios donde toda la comunidad es judía, se saca todo lo que sea leudado, todo lo que contenga hametz, todo lo que tenga levadura, y se hacen unos montones inmensos y todo se prende. Se le echa fuego y todo eso se consume, ¿cierto? Este año, como digo, muy posiblemente eso no se va a hacer. Pero eso se hace en la víspera de Pesaj. Ya cuando todo está limpio, es cuando se quema. Es necesario que antes de Pesaj ya tengamos pensado qué es la cena que se va a hacer, pero lo más importante es que se sepa con precisión cómo es que se realiza el plato del Seder de Pesaj, que de eso es de lo que vamos a estudiar más adelante. Entonces, por ejemplo, en esta cena, en este Seder de Pesaj, se utilizan hierbas, como apio, por ejemplo, lechuga, y estos clase de vegetales, de hierbas, por lo general es muy fácil que tengan larvas o que tengan gusanitos o que tengan ciertos insectos que a nuestra vista fácilmente no se ven. Entonces es obligación, desde antes de estar preparando la cena, examinar cuidadosamente para no quebrantar la Torá de que nos prohíbe comer insectos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eso es algo que estar muy pendientes de qué es lo que se va a hacer y, por ejemplo, buscar minuciosamente la eliminación de todos estos insecticos, todas estas cositas que ven ahí. Hay una forma especial que es lavarlo muy bien las hojas, hoja por hoja. Creo que se ponen en vinagre. Y esto hace que cualquier residuo, cualquier cosita de bichitos salgan y uno pueda comer con tranquilidad estas hojas para el cereal. O en agua con bicarbonato, o en agua con limón. O en agua con bicarbonato o en agua con limón. Muy bien. Perfecto. La víspera de Pesaj, es decir, el miércoles, después del mediodía, tiene ya un carácter festivo y es preferible, o por lo general se hace, es que ya no se trabaja, ya no hacemos ningún trabajo, nada que tenga que ver con ir a ganarnos el dinero para la manutención. Entonces, mientras que sea posible, porque yo entiendo que hay muchas personas que tienen que trabajar en su día a día, pero tratar de ir organizando para que en ese día ya no se trabaje, porque la Torah nos dice que ese día es un día de Shabbat, un día de, bueno, no es propiamente Shabbat, es un día de descanso, ¿cierto? Pero en el cual se puede cocinar. Esa es la diferencia que tiene con el Shabbat semanal. Y bueno, ya ven otras leyes que es con respecto al rezo que se hace en las comunidades. También dice que para la víspera de Pesaj, para la víspera de esta festividad, no se debe comer matzá. ¿Por qué? Porque nos estaríamos adelantando a la mitzvah de la noche de comer
la matzá de comer junto con el ceder que tenemos preparado. La matzá es obligación comerla, o es obligatorio comerla la noche de el ceder, cuando nos reunimos en familias a comerla. Es obligatorio porque así está escrito en la Torah. Después, aunque vienen 7 días, que son los días de panes sin levadura, no está obligado comer matzá, sino lo que tenemos la obligación es no comer cosas que tengan hametz o que leuden. Pero por lo menos la primera noche es obligación comer matzá. Muy bien. Aquí ya ven algo otras cosas que realmente pues no los voy a tocar. Voy a mostrarles, vamos a ver si aquí en las cámaras lo pueden ver. Y es cómo está distribuido el ceder. O sea, ya mostré cuáles fueron las costumbres que realmente se hacen durante esa festividad. Ahora, lo que quiero mirar y para terminar la enseñanza de hoy es cómo se organiza el platico del ceder de la cena festiva, no de la cena festiva, sino de la cena conmemorativa de Pesaj. Entonces, voy a mostrárselas aquí en la cámara, espero que la puedan ver. Y esto es lo que, vamos a ver si mi hijo me dice si ahí sale bien. La acerco, la acerco, la acerco, la acerco, la corro hacia acá. Perfecto. Ahí un momento para que la vean. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta que tiene maror, matzá, jaroset, haseret, carpas y oretz. ¿Ya? Ahora la vamos a mostrar aquí para los que nos están viendo en YouTube. Hacia atrás, hacia atrás, hacia acá, hacia acá. Ahí. Entonces lo que les decía. Tiene maror, tiene matzá, jaroset, haseret, carpas y oretz. ¿Ya? Así es como está organizadito. Entonces voy a decirles de qué se trata cada cosa. Ahora ya como esto está quedando en video, ustedes lo pueden volver a mirar para que vayan teniendo el orden de cómo deben preparar su cena de Pesaj. Muy bien. Entonces, ceroa. ¿Qué es la ceroa? En algunos platos se pone, en otros no. Ahí hay libertad de hacerlo. ¿Qué es ceroa? Ceroa es un hueso de pollo o el cuello de un pollo, que sea kosher, asado, y lo que hace es que nos recuerda el sacrificio. Nos recuerda. Por eso nosotros no ponemos el hueso de cordero, porque estaríamos como asimilando el sacrificio y está prohibido. No podemos comer cordero, ni pues según lo que nosotros pensamos, no se debe poner ni siquiera un hueso de cordero, por eso se pone el hueso de pollo, que nos recuerda los sacrificios del templo, pero que realmente no es de cordero sino de pollo como tal. Y es el hueso, no se pone ahí la pierna pernil, porque pues no, simplemente el huesito asado. Luego viene la matzá. La matzá son finalmente 3 panes, es decir, 3 matzot en plural. Y en la próxima clase vamos a explicar qué significa cada una de estas cositas. Y las 3 matzot son claves y no pueden ser 2, no puede ser una, tienen que ser 3. Tienen que ser 3. ¿Ya? Se tiene que comer todo. Es decir, que la recomendación es que no vayan a poner en su mesa 3, para cada uno 3 galletas de matzá, o que las hagan bien grandotas, porque no se las van a poder comer. ¿Sí? Entonces hagan unas matzá, más o menos que ustedes vean que se las pueden comer, ¿cierto? Tamaño, por ejemplo, como de una arepa, ¿ya? Que se puedan partir, según la recomendación. Vamos a ver si, no creo, pero si el Eterno nos permite tiempo, podemos hacer un tutorial de cómo se hace una matzá y la subimos para que ustedes vean cómo se hace de fácil, y eso pues miraremos a ver si lo podemos hacer. No me comprometo, pero es una posibilidad, y aquí ya mis hijas y mi hijo me están mirando para que lo podamos hacer. Entonces yo creo que vamos a hacerlo. Entonces 3 matzot. Obligatorio que sean 3. Lo que le digo, no son 4, no son 2 ni 1, son 3. Y eso lo vamos a estudiar, cuáles son las razones.
debe haber el jaroset. El jaroset es una mezcla de nueces, manzana y miel. Y eso da un color café. ¿Ya? Y eso también lo vamos a explicar en la próxima clase. Debe tener el jaseret, que es una lechuguita. Una lechuga. ¿Sí? Debe tener carpas, que es el perejil o apio. ¿Sí? Debe tener orets. En algunas comunidades se utiliza el huevo, un huevo duro, ¿sí? Que representa la dureza del corazón de Faraón, dicen algunos. Otros hablan de la destrucción del templo. Nosotros utilizamos arroz sin sal, una cucharadita que se pone en ese plato. Tenemos el maror, que en sí eso es lo que hace parte de las hierbas amargas y que puede ser jengibre, lechuga o rábano. Entonces una mezclita que se raya, se puede poner, por lo general aquí en mi casa, mi esposa lo prepara con el jengibre rallado, pone rodajas de rábano y eso queda especial para el orden, para el plato. Esto es lo que les quería comentar. No sé si me quedan 5 minuticos. Entonces, el maror, por ejemplo, aquí nos dice este texto, son las hierbas amargas. Entonces, como les dije, el maror es el rábano, el jengibre y la lechuga, ¿sí? Entonces, debemos tener sumo cuidado de lo que les decía, que esto no vaya a tener insectos. Mucho cuidado, o sea, las damas, los caballeros, porque esto no es solamente de las damas que las vamos a poner todo el día que cocinen, sino que los varones que ayuden en la casa a preparar esto, deben dejarse guiar por sus esposas, que son las que saben cómo desinfectar todo, ¿sí? Entonces, para que lo hagan con sumo cuidado. Yo voy a dejar hasta ahí porque no quiero adelantar. Ah, bueno, y algo muy importante, que, como les expliqué ayer en la clase del memorial de Pesach modificado, se habla de 4 copas de vino. Y esas 4 copas de vino no es solamente para bajar la matzá porque estaba muy seca, sino que tiene un significado especial. Y en especial la tercera copa. Les doy una pista. Busquen por allá en Yohanan, cuando el rey estaba haciendo su última celebración de Pesaj, y hay una copa que él dice, esta es la copa de... Y nos dice a qué se refiere y cuál es el significado o la reinterpretación que le da a esa copa. Entonces, esto es lo que les quería mostrar y comentar, charlar el día de hoy con respecto a las costumbres. Ya la próxima clase vamos a empezar a ahondar un poco en el significado de todas estas cositas. Que vamos a estudiar cuál es el significado del maror, cuál es el significado de la matzá, cuál es el significado del jaroset, cuál es el significado del jazaret, cuál es el significado del carpas, del carpas, cuál es el significado del oretz, y vamos a entender mucho más por qué se come esto, cuál es el sentido que tiene y por qué lo aplicamos, por qué lo hacemos, porque todo, como les dice en el judaísmo, tiene un sentido. Nada es hacer por hacer, sino que todo tiene un significado y una aplicación para nuestra vida. Mis amados, que el Eterno les continúe bendiciendo. De parte de Javerín Javerot, les enviamos un fuerte saludo, los queremos mucho y con la ayuda del Eterno, el próximo domingo, al caer la tarde, primer día, no, ya sería para el segundo día de la semana, nos estamos viendo nuevamente. Shalom, shalom, muchas bendiciones, que estén muy bien.